Una vez más, hago extensivo este saludo, no solamente para los locales, sino para todos aquellos que a través de las redes sociales nos estarán viendo en el día de hoy. Este es el pastor Eliasim Torres, como todos los domingos, desde la Iglesia de Dios Valles de Bendición, el barrio Hato Nuevo del pueblo de Guaynabo, acá en Puerto Rico. Les voy a invitar a que busquen la palabra del Señor conmigo y vamos a ir al libro de los Hechos. Busque conmigo el libro de los Hechos y vaya al capítulo 12. Libro de los Hechos, capítulo 12. Y voy a leer solamente el versículo 5, aunque durante el mensaje pues vamos a tocar muchos de los versículos. Hechos capítulo 12, versículo 5, que leo a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Te glorifico, Padre, porque nuevamente me das el privilegio de ser el instrumento para predicar tu palabra en este día. Gracias por los hermanos que están aquí presentes y por aquellos que a la distancia escucharán tu palabra. Me pongo en tus manos para que hagas de mí un instrumento de bendición. Que toda palabra que salga por mis labios sea, Señor, de edificación para tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Ni los guardias, ni los soldados, ni las cadenas podrán detener el poder de la oración. Ese es el tema que se encuentra bastante largo, ¿verdad? Pero es la realidad. Ni los soldados, ni los guardias, ni las cadenas podrán detener el poder de la oración. Comienzo preguntando a cuántos creen aquí en el poder de la oración. ¿Y cuántos pueden levantar su mano para testificar que alguna oración que han hecho ha resultado efectiva en su vida? Por eso creo que es que estamos aquí. Porque durante todos los años de nuestra experiencia como cristianos, hemos utilizado la oración como un arma, como una herramienta poderosa. Y Dios a través de ella nos ha permitido perseverar en el Evangelio. Hoy quiero concentrar la atención de este mensaje en la vida de un hombre muy conocido, muy venerado por la historia de la cristiandad o del cristianismo, el apóstol Pedro. Un hombre que tuvo unas experiencias muy maravillosas y muy profundas con el Señor y que aunque mucha gente critica porque era un hombre muy impulsivo, pero era el hombre que decía lo que sentía tal como era. Y Dios se glorifica en cada cual de acuerdo a cómo es, porque Dios sabe utilizar a cada cual como Él quiere utilizarlo. Hoy a Pedro hasta lo han calificado como el primer papa. Y esto no es bíblico, no hay ninguna base bíblica porque Pedro nunca fue papa. El papado existió muchos años antes, o sea, después de la existencia de Pedro, y cuando la Iglesia Católica inventó el papado ya no quedaban apóstoles vivos. Los apóstoles del Señor toditos se habían muerto. Por lo que nosotros entendemos que Pedro sí fue una pieza clave en las manos del Señor para el desarrollo y la predicación del Evangelio y que tuvo el privilegio de ganarse 8,000 almas en 2 mensajes. 3,000 el día de Pentecostés y 5,000 en el pórtico de Salomón. Un mensaje muy efectivo. Pero crea, hermano, que siempre que una persona es útil en las manos del Señor, Satanás utilizará diferentes instrumentos, diferentes estrategias para tratar de desanimar a esa persona y por consiguiente, una vez que desanime al líder, todos los que siguen al líder también se van a desanimar. La Biblia nos cuenta la historia de lo que pasó allí en el libro de los Hechos y nos habla acerca de un rey llamado Herodes. Hay varios Herodes. El Herodes no era un nombre, sino que Herodes era un título que se le daba a los reyes. Por eso se menciona a Herodes el Grande, se menciona a Herodes Felipe, se menciona a Herodes Antipas,
se menciona a Herodes Agripas. Herodes el Grande fue el que estuvo en acción en el tiempo en que nació Jesús y que mandó a matar a todos los niños menores para tratar de eliminar al Señor Jesús. Herodes Antipas quedó grabado en la historia como aquel hombre malvado que permitió que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista. Y Herodes Agripa, el que nos concierne en el día de hoy, es el nieto de Herodes el Grande, y este es el que desata una persecución contra el cristianismo. En primer lugar, él manda apresar a Jacobo. El nombre de Jacobo y Santiago es lo mismo. Se le llamaba Santiago y Jacobo porque en dos idiomas diferentes, pero Santiago y Jacobo es la misma persona. Entonces, Santiago era el hermano de Juan, los hijos de Zebedeo. A ellos fueron los que se le conocía como los hijos del trueno. Y este hombre llegó a ser bien ilustre y muere como mártir del evangelio porque lo matan por predicar el evangelio. ¿Qué sucede? Que para ese tiempo los judíos, y no necesariamente cuando dice los judíos, se refería al pueblo judío, sino más bien a los líderes que gobernaban el pueblo, que eran esos sacerdotes que pertenecían a diferentes bandas. Yo estaba los otros días en el estudio que estamos dando en Humacao, hablando acerca de unas sectas religiosas que existían en el tiempo de Jesús, que estaban ellas mezcladas, bateaban para las dos bases. Por ejemplo, estaban aquellos que se llamaban los fariseos, que eran aquellos que se vestían, que exigían mucho la ley, pero los cuales Jesús siempre le llamó hipócritas, porque estos eran los que manifestaban una rebelión contra Roma, al grado que hubo un momento en la historia en que uno de los emperadores de Roma mandó a matar a 800 de los líderes de los fariseos porque se habían rebelado contra Roma y no estaban de acuerdo en que Roma gobernara a Israel. Pero estaban también los saduceos, que eran la clase alta, los de dinero, y estos estaban confabulados y aceptaban que Roma gobernara a Israel. Los fariseos creían en los espíritus, creían en la resurrección de los muertos, creían en los ángeles, pero los saduceos descartaban todo esto, no creían en esto. Entonces existía el Sanedrín, y en el Sanedrín se sentaban esos jueces que pertenecían a ambas sectas. Unas eran unas sectas religiosas, pero con poderes políticos. Y aparentemente, pues la mayoría de los saduceos eran quienes gobernaban el Sanedrín, que se componía de alrededor de 70 personas. Por lo tanto, tenía la voz cantante porque estaban tan afiliados al gobierno que entonces tenían mucho poder político, además de religioso. Y yo le decía a los hermanos aquel día en el estudio, yo me imagino cómo sería la reunión del Sanedrín cuando había que juzgar algo legal y religioso, porque ellos intervenían en ambas áreas, en lo religioso y en lo legal. Y entonces, unos tiraban para el Estado, otros tiraban para la religión. Entonces, me imagino que aquello parecía una olla de grillo. Todo el mundo alando para el lugar que le correspondía. Y el pueblo que estaba en el medio, que era el que estaba juzgado, pues lo desgarraban en pedazos. No literalmente, pero lo desgarraban porque cada cual alaba simplemente para su lugar. A los fariseos Jesús les dijo que eran sepulcros blanqueados, porque por fuera estaban limpios y por dentro estaban corrompidos. A los fariseos Jesús los llamó hipócritas todo el tiempo, porque eran los que siempre estaban tratando de tirarle unas trampitas a ver cuándo podían destruir a Jesús. Se confabulaban en algunas ocasiones, aunque eran rivales, los saduceos y los fariseos, pero se confabulaban cuando le convenía. Y empezamos a hablar entonces luego de los herodianos, que eran los que seguían a los Herodes. Y esta era otra secta más, que era más bien otro partido político. Y ellos se confabularon todos contra Jesús en el tiempo de Jesús. Había otro grupo que se llamaban los celotes, que eran los que eran, vamos a decir, dice la historia que son los que se consideran como los primeros terroristas del mundo, los celotes. Y todo esto estaba junto, todos se movían en aquel tiempo en que se desarrolló Jesús y en que se desarrolló la iglesia. Así es que cuando la palabra de Dios es predicada, siempre vamos a encontrar diferentes ramas enemigas que van a intentar callarle la boca a Dios. Pero ¿sabe? A Dios no hay nadie que le calle la boca. Jehová es Dios y la Biblia dice que Él está en su santo templo y que calle delante de Él toda la tierra. Así que cuando Jehová habla, todo el mundo tiene que escuchar. Este Herodes Agripa era judío, pero él no practicaba la fe judía ni creía en las cosas que el pueblo tenía. Era un hombre
que lo que le importaba eran tres cosas: el poder, la política y el orgullo, porque según la historia era sumamente orgulloso y le gustaba tomar decisiones para que lo aplaudieran. Era este tipo de gente narcisista, ególatra, que hoy en día hay muchos que están por ahí caminando por las calles, gobernantes que usted ve que hoy en día se creen que son la última Coca-Cola del desierto. Todavía en esta época existen gobiernos, gobernantes que se creen que son dioses. Y no solamente eso, dentro del evangelio, dentro de las iglesias, dentro de las religiones, hay líderes también cristianos y religiosos, porque una cosa es religión y otra es cristianismo, que también se creen como pequeños dioses y que su estilo de vida y su forma de manifestarse es simplemente buscando el aplauso. Se sienten como el pavo real, quieren siempre tomar la primera página, quieren ser los protagonistas, les gusta el populismo. Y de este tipo de personas era el rey Herodes Agripa. Entonces llega el momento en que él apresa y manda a matar a Jacobo, y cuando matan a Jacobo, a los judíos le agradó. Se sintieron contentos. Por lo tanto, ¿qué pasó? Que cuando alguien toma una decisión que sabe que es peligrosa y ve que lo aplauden, se sube como la cerveza. Ahora se siente más poderoso porque dice: la gente estuvo de acuerdo con lo que yo hice, me aplaudieron, estuvieron a favor mío, por lo tanto voy a seguir de aquí en adelante arrasando con todo el que encuentre. Dicen en mi país que quieren coger a los demás como mango bajito. O sea, quieren agarrar a todos los demás porque ahora se sienten con el sartén, que tienen el sartén por el mango. Son expresiones puertorriqueñas, ¿verdad? Que fulano cogió el sartén por el mango. Como quien dice, él hace lo que quiere con el aceite caliente. Fríe lo que quiere o quema a quien quiere. Pues Herodes se siente en esa situación. ¿Y qué sucede? Que inmediatamente que él ve que el pueblo le agrada, que él ha matado a Jacobo, pues manda a matar a Jacobo a espada. Y como vio la aprobación de los judíos, ¿qué sucede? Que en el versículo 3, pues mire, encontró que era bueno seguir con lo que él había comenzado y ahora manda a meter preso a Pedro. Fíjese, Jacobo, Pedro y Juan eran los tres apóstoles que formaban el círculo cerrado de una relación íntima con Jesús. Era lo que Jesús se llevó, ¿sabe a dónde? A la transfiguración. Pedro, Jacobo y Juan. Y cada rato, en varias ocasiones en la Biblia, se menciona cómo era que Jesús tenía una amistad profunda con estas tres personas. Si usted se pone a ver, Jacobo entonces viene a ser el primer mártir. Pedro también fue mártir. Juan, una historia maravillosa. Un día, la madre de Jacobo y Juan le dijo a Jesús una petición. Permite que en el reino allá, mis hijos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús dijo: has pedido una cosa difícil, pero para que eso suceda tienen que beber de la copa que yo voy a beber. Ellos estuvieron de acuerdo, ¿verdad que sí? Y Jacobo no sabía que se iba a cumplir el día en que se iba a convertir en un mártir, porque iba a tener que morir por la causa de Jesús. Fíjense bien. Ahora, Pedro es llevado a la cárcel y a mí me llama mucho la atención porque este hombre, Agripa, mata a Jacobo y comienza a perseguir a todos los cristianos. Se desata una persecución tremenda. ¿Y quién era Pedro? Pedro era el líder principal. Y fíjese bien, él no entró directamente por Pedro, él entró por Jacobo. ¿Por qué? Porque son estrategias que muchas veces se utilizan para ver la reacción de los demás. Si ataco la cabeza principal de la iglesia, puede ser que todo el mundo se me rebele. Pero voy a atacar a uno que está en segunda categoría, más o menos en segundo término, a ver cuál es la aprobación. Manda a matar a espada a Jacobo y el pueblo lo aprueba. Ahora se siente él con derecho y dice: bueno, me abrieron la puerta. Y agarra también a Pedro y lo manda a poner preso. A mí me gusta leer esta historia porque fíjese bien que hay algo que llama mucho la atención, y es que cuando arrestan a Pedro,
que era el líder del movimiento cristiano en ese momento, fue un movimiento, dice un exégeta, muy audaz, de mucha sagacidad. ¿Por qué? Porque al hacer esto, se esperaba con esta acción que los cristianos se iban a dispersar. O sea, yo hiero al pastor y las ovejas se dispersan. Arresto a Pedro, ya le mato a Jacobo, los cristianos van a huir y van a dejar de predicar lo que están predicando. Ahora, lo que no sabía Herodes Agripas es que el Señor le había dicho a Pedro, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. O sea que no, había una promesa de que Dios daría ánimo, daría fuerza a aquellos que eran parte de su iglesia, aún en la persecución. Nosotros que estamos aquí, que conocemos un poquito de la historia de la iglesia cristiana, sabemos que hoy tenemos en nuestras manos esta Biblia, pero para tener esta Biblia usted la exprime y bota sangre, en sentido figurado. ¿Por qué? Porque todos aquellos primeros hombres que predicaron el evangelio tuvieron que pagar un precio caro. Cuando usted se pone en la historia de los apóstoles, cómo murieron, el único que muere de muerte natural fue Juan, ya anciano. Pero todos los demás pasaron por el martirio. A unos los ahorcaron, a otros, dice la historia que a uno de ellos lo amarraron con 4 caballos, por las 2 piernas, por las 2 manos, y cuando los caballos se fueron a correr, los desgarraron en 4 pedazos. A otros lo echaron a freír en aceite. A otros le cortaron la cabeza. Mire, hasta el apóstol Pablo murió también decapitado. A Pedro lo crucificaron con la cabeza para abajo, porque él no pidió no morir como su Señor, porque no se consideraba ser digno de morir como Jesús. Así es que usted lee la historia y se da cuenta que para que hoy tú y yo disfrutemos de la libertad de ser salvos y de conocer el Evangelio de Jesucristo, hubo un grupo de valientes que pagaron un precio muy caro. Y que yo le voy a decir a ustedes sinceramente, hoy el Evangelio es acomodaticio. La mayor parte de la gente hoy le sirve a Dios de acuerdo a las circunstancias. Pero si en el tiempo de hoy se desatara una persecución como la que se desató en el primer siglo, creo que los templos estarán más vacíos de lo que lo estamos viendo hoy. Porque ya ustedes saben que solamente con el sacudimiento de María, con el sacudimiento del coronavirus, con el sacudimiento de los terremotos, cuánta gente cambió su estilo de culto y de servicio a Dios. Y hoy en día la mayor parte de la gente y de los líderes tiene que luchar, hacer un montón de actividades, promover esto y lo otro, a ver si la gente se anima para reunirse en los templos a buscar la presencia del Señor. Y no tenemos persecución. Porque todavía por lo menos en nuestro país yo puedo pararme en este altar con un micrófono, con 2, con 3 micrófonos tengo hoy. Para que el que no me escuche aquí me escuche afuera y el que no me escuche afuera me escuche a través de las redes. Y con libertad lo hago. ¿Por qué? Porque no tenemos que estar escondidos. Miren, nosotros no estamos pasando lo que están pasando nuestros hermanos en Haití. Que cada domingo tenemos al secretario de nuestra misión que tiene que salir de la capital para ir a un lugar llamado Lomón. Y tiene que cruzar la barricada que tiene montada una de las bandas criminales de Haití. Ese es Johnny, el que ustedes conocen que es un hombre de Dios. Y para ir a dirigir la iglesia de Lomón, tiene todas las mañanas, los domingos, que encomendarse al Señor y saber que va a cruzar por un lugar donde posiblemente lo maten, lo secuestren, pero él se arriesga y va a alimentar al pueblo con la palabra del Señor. Y cuando se suben los pastores a los altares, muchos de ellos están en la incertidumbre de qué pasó. Edgardo y yo vivimos la experiencia cuando ahora en octubre se cumplen 2 años, que yo recuerdo que yo subí a predicar al templo y Edgardo estaba bien preocupado, estaba con la presión alta, todo el mundo estaba así en tensión. ¿Por qué? Porque estaban a la espera de que de un momento a otro entrara un pandillero con una ametralladora y me bajara del altar y me llevara secuestrado, porque ese se ha hecho costumbre en la República de Haití. Suben a los altares, se llevan al pastor, se llevan a la familia, y no sé cuánto vieron la noticia que el viernes Estados Unidos pasó una orden de que todo ciudadano de Estados Unidos tiene que abandonar inmediatamente Haití. No sabemos qué va a pasar, no se habla de ninguna intervención, pero ya se fue el país de control.
No hay gobierno, no hay control en nada, todo el mundo es jefe, todo el mundo mata a ese lugar. Pero ¿sabe qué? Cuando yo pienso en esto, y verdad, muchos de los que me están viendo a mí no me conocen bien, pero yo llevo voy a cumplir ya 48, voy partiendo ya para los 48 años de ser misionero en la República de Haití. Y me puse a ver antier por la noche un videíto donde había un grupo de hermanos en un campo cantando. Y yo tengo inmediatamente que llorar porque yo añoro aquellas experiencias cuando yo me metía por esos campos y allá caminaba con ellos y allí esa gente con su tamborcito honraban y glorificaban al Señor y había una libertad tan tremenda. Y recuerdo en aquellos años aún cuando Duvalier era el dictador que gobernaba Haití, que yo vivía de lleno en Haití en aquel tiempo, y yo recuerdo el respeto que había por un misionero. Uno salía y a veces era la 1 de la mañana y yo iba cruzando la capital de Haití solito, caminando a pie desde lo que se llama el Boulevard Jean-Jacques Dessalines o la Grande Rue, que se conoce en Haití. Y yo solito de 20 años, mis queridos hermanos, con la Biblia en la mano, cruzando la capital de Haití para llegar hasta la avenida Christopher, donde yo me hospedaba. Y tenía obligatoriamente que pasar frente al Palacio Nacional. Y yo recuerdo que a veces a las 12, 1 de la mañana, salía uno de los soldados que estaba frente y me decía, Blanco, ¿para dónde tú vas? Y yo decía, yo vengo de la iglesia, voy para tal sitio. Y muchos de ellos seguían caminando conmigo, dándome conversación y varios metros me acompañaban con mucho respeto, porque había un tremendo respeto por el misionero extranjero. Usted llegaba a la aduana y respetaban, porque era gente que iba a hacer un trabajo a favor de ese pueblo. Las cosas cambiaron. Hoy no se respeta pastores, no se respeta misioneros, no se respeta extranjeros. Cada cual es jefe, cada cual hace lo que quiere. No hay ley, no hay orden, no hay gobierno. Ahora, he hecho este pequeño comentario acerca de la actualidad, de lo que estamos viviendo hoy aquí, a 1 hora en avión. A 1 hora en avión, hermanos, en el tiempo nuestro. Y qué gozo me da a mí saber que la semana hasta el día 16 de julio se celebraron 40 días de la celebración de nuestro aniversario de 50 años de haber fundado la iglesia de Haití. Y yo veía esos videos que me mandaban y me daba un ánimo, porque yo decía, Jehová, si los puertorriqueños fuéramos la mitad de bravos que son ese pueblo. Porque mientras a la parte afuera del templo están las bandas disparando con ametralladoras, el templo tepe a tepe, como decimos aquí, no cabía un alma dentro, los balcones, la parte de abajo del templo, que es la escuela, el patio, todo lleno de gente, y alrededor disparos todo el día, y la gente el día entero glorificando a Dios, cantando, alabando a Dios. Oiga, qué falta hace que verdaderamente el Espíritu de Dios vuelva a poner el valor que tenía la iglesia primitiva y que hoy todavía hay una minoría en el mundo que se mantiene con ese temor reverente y que no le importa jugarse la vida por glorificar el nombre del Señor. Los gobiernos del mundo hoy en día se están identificando la mayoría con Herodes Agripa. ¿Por qué? Porque si usted oye el final de Agripa, que se lo voy a adelantar un poquito, llegó un día en que Agripa dio un discurso y la gente comenzó a decir, es voz de Dios y no de hombre. Y él no le dio la gloria a Dios, se sintió grande y en el momento Dios lo hirió y murió comido de gusanos. Esa fue la trágica muerte de Herodes Agripa. Pues fíjese, hoy en día también pasa lo mismo. Muchos gobiernos del mundo que se sienten soberanos, que se sienten que son Dios y que mucho pueblo está tan y tan ignorante que piensan que cuando un líder político habla es como que Dios está hablando por ellos. Y no vamos muy lejos. Vemos también que dentro del pueblo cristiano hay pastores que hablan y la gente cree que todo lo que hablan es palabra de Jehová. Mire, lo único que es palabra de Jehová que no se equivoca es la Biblia. Todo ser humano, no importa quién sea, puede equivocarse en un momento y usted no puede dejarse guiar 100% por lo que los hombres digan. Usted tiene que aprender a adorar al Dios verdadero. Entonces, todo aquel que se cree grande le pasa lo mismo que a Herodes, termina mal. Pedro está metido en la cárcel
Y la historia cuenta, fíjese bien, que a él lo entregaron a 4 grupos de soldados, de 4 soldados cada uno, o sea, 16. Hay diferentes opiniones de algunos exégetas que piensan que no era, que los 16 estaban ahí todo el tiempo rodeando a Pedro, sino que, según algunos piensan, habían 2 que tenían que estar atados con cadenas con él, uno a la derecha y uno a la izquierda, y 2 siempre en la puerta, lo que formaba entonces, si era por horarios, pues 3 grupos, o sea, 3 grupos de 4, o 4 grupos de 4, de acuerdo a las vigilias, que cierto horario 4, cierto horario 4, cierto horario 4, cierto horario 4, 2 con él y 2 en la puerta. Eso es lo que opinan algunos. O sea, que no piensan que era que los 16 estuvieran al mismo tiempo. Pero cuando usted se pone a estudiar la seguridad que Herodes le puso a este hombre, eso determina el miedo que le tenían. Sabían que aquel hombre tenía un poder tan grande, la autoridad de Dios que estaba en él era tan grande, que ellos querían estar seguros de que cuando se fueran a dormir algo no pasara, que no pasara nada que fuera por encima de su poder. Quisieron tener la seguridad de tenerlo preso con 4 grupos de soldados. Oiga, si usted se pone a mirar, la protección que le estaban dando a Pedro no era tanto protección, sino más bien seguridad. ¿Por qué? Porque ellos lo estaban tratando como el peor de los criminales. ¿Qué había hecho Pedro? Hablar de Jesús, predicar el evangelio. Sin embargo, lo tenían rodeado, lo tenían atado con cadenas de día y de noche, como si fuera el peor de los criminales. Esta es la mentalidad de todos aquellos que aborrecen al Dios de los cielos. Todo aquel que se identifica con Dios lo ven como lo peor del mundo. ¿Acaso usted no se da cuenta, hermanos, en el día en que estamos viviendo, que nos ha tocado vivir en un momento tan crucial en la historia de la humanidad, donde antes usted llegaba a un lugar y predicar el evangelio era una honra? Usted antes era pastor y la gente en el barrio decían: Dios bendiga pastor. Pastor, ¿cómo está? Hoy en día ser pastor es un problema, porque la gente ya no mira al pastor como un pastor. La gente mira al pastor, lo primero que dice: ese es un buscón, o ese es un ladrón, o ese es esto, es lo otro, por el mal testimonio que muchos han dado. Y esto ha hecho que gran parte de la sociedad aborrezca a todos aquellos que se identifican con Dios. Veía yo ayer un lugar donde había un hermano que se paró en la calle y una anciana que está casi por morirse le cayó a pedrada. Aquí no predique, y el hombre tratando de predicar y la vieja tirándole piedras a todo lo que da. Oiga, pero ¿qué daño está haciendo decir a la gente que Cristo viene? ¿Qué daño le hace a la humanidad decirle a la gente: mira, hay un infierno del cual tienes que escapar y hay una gloria que tú debes de gozar? ¿En qué le hace daño eso a la gente? Ah, pero lo que pasa es que nos metieron en una caja donde dicen: no, esos son los que están en contra de la diversidad de género. Esos son los que están en contra de esta ley de matrimonio igualitario. Esos son los cristianos, son los culpables. Pero no, cuando usted va a ver las manifestaciones, hay montones de gente que no se identifican ni con el cristianismo, pero que tienen moral. Y que cuando hacen manifestaciones se expresan en contra de las leyes que los países están tomando para apoyar todos, y no tiene nada que ver con el cristianismo. Pero la culpa, ¿quién la paga? Los cristianos. Toda la culpa se la echan a los cristianos. Mire, hay gente que son hasta ateos y que no creen en estas cosas que se están predicando en el mundo. Pues nos ven como veían a Pedro. A Pedro lo veían como el peor de los criminales y lo amarraron con cadenas y lo metieron en la cárcel y le pusieron 2 soldados amarrados con él para que él no se le escapara. Oiga, qué tremendo miedo le tiene a un hombre que tiene a Dios, ¿verdad que sí? Ahora, lo que ellos no se imaginaban era que ni los soldados, ni los guardias, ni las cadenas limitan a la oración. Porque la Biblia, en el versículo que yo leí ahorita, en el versículo 5, dice que Pedro estaba custodiado de la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Siempre hemos oído que la oración cambia todas las cosas. Me gustaría que tú y yo nos hiciéramos la pregunta: ¿qué pasa cuando la iglesia ora? ¿Te has preguntado tú eso? ¿Qué pasa
cuando la iglesia ora. Son cosas tremendas. Los otros días el hermano José Luis participó aquí en algunos de los testimonios que él ha tenido. Y yo siempre me deleito cuando pienso en la sanidad del hermano Papú. Papú era un jovencito de 15 años. Habían cometido un error en una operación que le hicieron y le pusieron aparentemente una sobredosis de anestesia, porque así fue la historia. Le hicieron daño a su cerebro porque lo fueron a operar de un apéndice, del apendicitis. Se equivocaron y le hicieron una sobredosis de anestesia y Papú quedó prácticamente como un vegetal. Y Papú tenía movimientos involuntarios que nadie los controlaba. Y yo recuerdo que la hermana Eunice llegó a casa a buscarme a mí, porque Papú estaba en la agonía de la muerte. Pero yo había salido a hacer una visita en ese momento y no estaba aquí. Y Candy le dijo, el pastor salió, pero cuando él venga yo se lo voy a decir, pero ustedes váyanse adelante y oren por él. El hermano José Luis llegó allí antes de que yo llegara, porque Dios no está buscando a José Luis, ni a Eliacín, ni a Chiquín. Dios está buscando un instrumento que ore. Dios está buscando gente que ore. O sea, Dios no tiene contratos conmigo porque yo soy el pastor. Dios puede usar aquí a Ismael, que es recién convertido. Dios puede hacer a cualquiera que se ponga en sus manos y que verdaderamente crea en el poder de la oración. Y el hermano José Luis llegó y Papú estaba en lo último ya. Y cuando el hermano José Luis le puso la mano y dijo, en el nombre de Jesús, levántate. Papú quedó sentado en la cama y quedó en su juicio cabal. Se acabaron los movimientos voluntarios. Yo llegué unos minutitos después. Y cuando yo llego, está todo el mundo como mudo, cada cual en una esquina sorprendido, porque Papú se había levantado y por sus propias manos se estaba bañando. Y el papá estaba en la puerta del baño mirando. Papú, ¿tú estás bien? Sí, papi, yo estoy bien. Pero es que ese era el que hacía 5 minutos antes, que no conocía ni al papá, ni la mamá, ni a nadie. Y que su cuerpo brincaba para arriba de una forma terrible. Oiga, qué tremendo es el poder de la oración. Así es. Y recuerdo que cuando Papú salió del baño, inmediatamente yo le presenté el plan de salvación. Y qué bueno. Las 6 almas, todos los miembros de la familia, cayeron de rodillas y aceptaron a Jesús como Salvador personal. Ese es el poder de la oración. Había una iglesia que estaba orando. Habíamos regado la voz. Llevábamos días aquí en la iglesia en ayuno. No sé cuántos se acuerdan que estábamos en 7 días de ayuno y una de las peticiones era la sanidad de Papú. Oiga, Dios escucha. A veces Dios tarda más de lo que tú te imaginas, pero Dios tiene un tiempo determinado porque el tiempo de Dios no se equivoca. Y Dios se va a glorificar cuando Él quiera glorificarse. Lo importante es que la iglesia mantenga la fe y que por difícil que sea la situación, ni los soldados, ni los guardias, ni las cadenas le quitarán el poder a la oración. La oración tiene autoridad. La oración tiene poder. La iglesia debe mantenerse unida. Mire, yo anoté un comentario por aquí muy importante, porque descubrí algo que yo no sabía. Cuando la Biblia dice, y la la iglesia hacía oración sin cesar. ¿Sabe que el apóstol Pablo habla y dice, orad sin cesar? Que es el único versículo que nos exhorta a nosotros, no a cantar sin cesar, no a predicar sin cesar, no a profetizar sin cesar, sino a orar sin cesar. Cuando se nos enseña eso, es porque hay algo grande en esa oración. Y descubrí que el término griego que se usa para describir esa frase quiere decir estirar un músculo hasta el límite. Fíjese bien, la palabra original que se usa para eso de sin cesar es estirar un músculo hasta el límite. O sea, cuando usted estira un pie, llega el momento en que como que no llega, ¿verdad? Pero usted como que hace un esfuerzo así, como que no sé cómo le hace, pero y va a coger usted un objeto y usted ve que ya la mano no le da, pero usted sigue, aunque se ponga acá, pero estira el músculo, usted estira hasta que llega, a veces con la puntita del dedo y usted sigue luchando, hasta que agarra lo que quiere. Eso es lo que está pidiendo aquí la palabra de Dios. Que usted no se rinde en el camino, aunque aparentemente lo que esté pidiendo sea tan difícil, estira el músculo. O sea, extienda su oración hasta el máximo. No se rinda, porque hay gente que se rinde antes de tiempo. Yo le conté a ustedes una experiencia que es jocosa, pero que fue verdad, de un hermano de mi pueblo, que él quería el bautismo del Espíritu Santo. No sé cuántos se acuerdan de esa experiencia. Y él se presentó en oración y cogió una cadena de oración todos los días
para que el Señor lo bautizara en el Espíritu Santo. Pero pasó mucho tiempo y él oraba y no recibió el bautismo. Y un día, él como que se cansó y le dijo a la esposa, Leonor, así llamaba ella, yo tengo que salir al pueblo hoy, así es que hoy tú coges la hora de oración para ti. Ora tú al mediodía, porque la petición era bautismo del Espíritu Santo. Y él se fue. Y cuando la hermana Leonor se arrodilla, tan pronto se arrodilla, ella recibe el bautismo del Espíritu Santo y comienza a hablar en lengua. Cuando el hombre regresa del pueblo, encuentra a su señora hablando en lengua a todo lo que da, llena del bautismo del Espíritu Santo. Y él entonces se incomodó y la agarró y le decía, ese Espíritu Santo es mío, devuelve lo que es a mí que me toca. Yo era el que llevaba tanto tiempo orando, pero no había estirado el músculo a que le tocaba. ¿Entiende el punto? O sea, Dios tiene un momento para él glorificarse y a veces cuando estamos ya a punto de llegar a la meta es cuando nos rendimos. Recuerde, hermano, cuando usted ora, usted habla con Dios, usted no reza, usted no le habla a María, ni le habla a Pedro, ni le habla a San Judas Tadeo, ni le habla a un ídolo de piedra ni de madera. Usted le habla al Dios que escucha, al Dios que tiene oídos y que sabe que lo que usted necesita, Él se lo va a dar en el tiempo que Él lo determine y para la gloria de su nombre. Así que yo sé que no es fácil para ninguno de nosotros persistir en la oración. A veces nos cansamos. Señor, tú no me oyes. Tanto tiempo orando por esto. Mire este muchacho. Mire este hijo mío. Señor, que no cambia. Señor, que no se convierte. Señor, que no deja los vicios. Y usted ora y ora y ora y usted no sabe ya qué hacer. Otro ora por este cáncer. Señor, mire este cáncer que me está matando. ¿Y qué pasa? Cada día estoy peor y no me sana. Sigue orando. Tranquilo. Estira el músculo. O sea, extiende tu oración hasta el momento en que llegues a tocar el tiempo determinado de Dios. Porque ni las cadenas, ni los guardias, ni los soldados impedirán la manifestación del poder de la oración. La oración cambia todas las cosas. Así que lo importante de toda esta historia es que mientras Pedro está custodiado, ¿qué pasaba? Que la oración, o sea, la iglesia hacía oración por él. Qué importante es que la iglesia ore. Me voy a parar aquí un momentito por lo que hoy en día vivimos. Ya usted sabe que los tiempos han cambiado. Eso es una repetición, algo repetitivo que decimos todos los días. Los tiempos han cambiado. Ya la gente no habla igual. Ya la gente no come igual. Porque es así. Ya la gente no come igual. A las nuevas generaciones, usted le habla de batata y de yautía, ellos no saben qué es eso. ¿No? Ellos no saben qué es eso. Ahora usted le habla de hamburger, usted le habla de pizza, usted le habla de esto, eso sí ellos saben. Porque las cosas cambiaron. Usted habla de vestimenta y todo cambió. Porque mire, yo me acuerdo del tiempo de antes, cómo eran los zapatos, muy diferente a los de ahora. Yo me acuerdo que para los 70, nosotros los hombres usábamos unos pantalones que tenían una faja aquí bien grande, que no se usaba ni correa. Yo no sé cuánto se acuerdan de ese pantalón. Era un pantalón que no usaba correa porque venía aquí como con un elástico bien ancho así, que uno lo ponía, no tenían bolsillo atrás, ni nada. Y entonces usted se lo ponía y le llamaban bell bottom o bell bottom, ¿se acuerdan? A la parte de abajo, anchos así, como una campana. Y esa era la moda. Y todo el mundo se sentía orgulloso. Ahora yo no me pongo ni si me dan 1.000.000. Pero en aquel tiempo me lo ponía. Y también usábamos lo que llamábamos, ¿cuántos de los varones se acuerdan de los zapatacones? Unos zapatos que vinieron de hombre, que tenían un taco bien ancho así, que sonaban, que era una cosa increíble. Y todos los jóvenes, todo el mundo con los zapatacones. ¿Tú lo pusiste, Nilo? No, si tú eres de mi tiempo mío también. Gloria a Dios. Era la moda. Todo el mundo sabe. Ahora, que usted ve una persona con zapatacón hoy en día. La gente, ¿de qué siglo será? ¿De dónde cayó? Porque los tiempos cambian. Es normal. Las sociedades evolucionan. Para bien o para mal. Creo que en el tiempo que vivimos, las sociedades han evolucionado para mal. Porque aún eso que muchas veces consideramos positivo, no es tan positivo nada. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando salió el fax. Cuando salieron los fax, para mí aquello era tan grande que yo estuviera aquí poniendo un papel y que en el momento, en una máquina en Japón, lo que yo estaba pasando por esta máquina salía en un papel en Japón. Y uno ignorantemente decía, pero ¿cómo llegó allá? ¿Verdad que sí? Después,
Esos teléfonos que aparecieron a la casa. En los barrios no había teléfono, más que en la calle, un teléfono público. Y después las casas llegaron los teléfonos. Después llegaron los celulares, como los que yo hablaba los otros días aquí en el estudio, que yo me acuerdo que el primer celular, aquello parecía una batería de carro. Era una cosa así grandísima que pesaba un montón. Así. Y después eso fue cambiando, todo fue cambiando. La tecnología fue mejorando. Y llegó el momento, hermano, en que, mire, ya ni los fax. Es raro que la gente lo usa, porque ahora todo es, mire, internet. Y en el acto, un email, en el acto, una foto, usted la manda. Todo es así. Usted antes tenía una cámara y se le perdía la foto y nunca más la encontraba. Ahora usted se mete a la nube. Simplemente la manda a la nube. ¿En qué nube? Yo no sé de esa nube, pero en algún lado está. ¿Dónde la tienen? ¿En qué planeta? No sé en qué sitio está en el aire, pero hay una nube de Google. ¿Verdad que sí? En algunos países dicen Google, de Google. Pues mire, y aparece, y allá, yo los otros días tengo el testimonio mío de cuando yo estuve enfermo, y lo tenía en mi teléfono y se perdió. Y yo decía, Dios mío, pero eso para mí que es de tanto valor. Oiga, y no lo encontraba, y una foto hermosa que yo estaba buscando y no encontraba. Pero imagínense, llegó la ingeniera, la hermana Saray, que esa sabe vergar con eso, de rabo a cabo. Y facilito en casa me dice, mire, pastor, y yo no sé cómo entró la nube. Y en la nube estaba mi testimonio allí fresquecito. Y todas las fotos que yo hacía tiempo que no veía, que yo decía, pero ¿de dónde? ¿Quién me las sacó del teléfono? Si yo no las saqué, se las mandaron a la nube. Sin pedirme permiso a mí. ¿Por qué? Porque tú no te gobiernas hoy en día. Hay máquinas que obran por ti. ¿Sí? Hay tecnologías que te han reemplazado, que te han sustituido. ¿Cuántas cosas hacen en nuestras espaldas sin nosotros saberlo? Estamos viviendo en esa época, hermanos. Una cosa increíble. Así que la tecnología que tenemos hoy en día, aunque aparenta ser tan positiva para muchas cosas, en otro lado nos ha hecho demasiado, de mucho daño. Porque ya usted ve cómo los celulares acabaron con la gente, que ya a usted cumpleaños, yo dije esto los otros días aquí, pero lo voy a repetir hoy, usted cumpleaños y antes usted saboreaba a mí me encanta el bizcochito ese borrachito. No es que tenga ron, sino que le dicen borrachito porque es un bizcocho que es como mojadito abajo, ¿sabe? Ese bizcocho, ¿verdad que sabroso es? A mí me gustaba. Ah, no, pues ahora no. Ahora el día de tu cumpleaños te mandan un bizcocho cibernético. Que tú no te lo comes, que no lo partes, que no usas cuchillo ni tenedor. Simplemente te mandan un bizcocho ahí que yo no sé, nadie lo hizo. Simplemente lo pintaron. No sabe, no huele. Así que para eso la tecnología es mala. Porque a mí me gustaba más que me den el bizcochito en casa. ¿Y para qué me lo van a mandar por una foto si en la foto no me sabe ni me huele? La gente se enamoraba y los hombres le compraban un ramo de rosas a la novia y se la traía bien olorosa y mi amor, que esto y lo otro, y le ponían las flores. Ahora no, ahora te las mandan cibernéticas, no tienen olor, no tienen vida, no tienen sabor, colores artificiales. Eso es lo moderno, gloria a Dios. Entonces, es así. Mira, el marido y la mujer duermen en la misma cama y él no le dice te amo. Pero el otro día cuando se va al trabajo se pasa todo el día, mi amor, te amo, te extraño. Mentiroso. Mentirosa. Porque cuando está de frente no se lo dicen. No demuestran cariño ni amor, pero a la espalda. Entonces sí, el teléfono sustituye las frases bonitas, el amor. ¿Verdad que mucho daño nos han hecho? Todo eso tiene un límite. Nada como la oración. Nada. Porque la oración rompe barreras. La oración rompe cadenas. La oración mata a los guardias. La oración quita a los soldados del medio. La oración abre la puerta del palacio donde está el Rey de amor. La oración le cierra la boca a los leones, como dice el himno. La oración, hermano, fortaleció al Mesías. La oración hace todo lo que nadie puede hacer, ni la tecnología, ni el dinero, ni la fama, ni la gloria. Cuando una iglesia ora, todo cambia. ¿Cuántos creen en la oración? Gloria a Dios. Estamos en el templo hoy por la oración. Edgardo siempre me dice a mí, pastor, yo estoy aquí otra vez por la oración de mi madre y por la oración de ustedes. Y es verdad. ¿Cuántos de ustedes no estuvieran aquí hoy si todas las noches en los templos no se presentaran delante del Señor en oración? ¿Cuántas barreras el diablo ha tenido que quitar de tu camino porque hay una iglesia que ora?
¿Cuántas veces la muerte ha querido apoderarse de ti en el camino, en el carro, y Dios te ha librado del accidente? Porque la iglesia ora. Hay poder en la oración. Pero como no me da tiempo en el día de hoy, vamos a dejar todavía a Pedro cautivo. Y vamos a dejar todavía a la iglesia orando. Y como van a orar 8 días más, pues van a pasar cosas grandes. En este día, hermanos, ni las cadenas, ni los soldados, ni los guardias limitarán el poder de la oración. El domingo que viene, si el Señor lo permite, estamos aquí, concluimos con el gran milagro, porque quiero tomar tiempo para detallar los montón de milagros que Dios hizo y las órdenes que le dio el ángel a Pedro. Grábesela, estúdiala la semana y gócese. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Y si tu oración está flaqueando, comienza a creer que hay un Dios que todo lo puede. Dios le bendiga a todos y Dios les guarde.